Bueno, ya pasamos entonces el problema 39. Si alguien no lo vio, se fija ahora en la ficha porque ya pasó. Vamos a arrancar con el 40, que este me parece el más complejo, si quiere el más elaborado de los tres que trae la ficha, así que está bueno dejarlo grabado. De nuevo yo le puse de título valores repetidos, pero no tiene ningún título, es solo un enunciado que les presento acá. Dice, desarrollar un programa que permite cargar por teclado dos arreglos. En este caso, en vez de uno, va a cargar dos de números enteros de n y m componentes respectivamente. O sea, no van a ser paralelos, cada uno va a tener su tamaño. Y genere y muestre un tercer arreglo que contenga los valores que aparecen repetidos en los dos arreglos originales. Es decir, lo vuelvo a explicar de otra manera. El nuevo arreglo, el tercero, debe contener todos los números que estando en uno de los arreglos originales están también en el otro. Si un número está dos o más veces en el mismo arreglo, aclara, y también figura en el segundo arreglo, o sea, un valor que se encuentra repetido dentro de B1, pero también en B2, porque si no, no cumple la regla de estar en ambos, solo debe aparecer una vez en el tercer arreglo. Se hace esta aclaración porque vamos a tener que ir refinando la solución para no caer en esta última situación que describe el enunciado. En la ficha, la explicación arranca directamente explicando cómo se va a hacer la comparación. Entonces yo agregué acá un paso anterior donde nos preguntamos cómo se va a cargar los vectores. Y me pareció interesante agregar este comentario también para que notemos que tanto la función read como la función que ingresa el tamaño se van a definir una sola vez, pero se van a usar dos veces dentro del programa y eso nos va a demostrar la utilidad de trabajar con funciones, ¿no? Entonces ahora vamos primero con la carga de datos. Voy a cerrar este, voy a cerrar este. Este viene a ser el problema 40. Entonces lo voy a llamar problema 40 y de nuevo, como en el caso anterior, arranco definiendo una función principal y poniéndole un título, que en este caso va a ser el problema 40. Y para no olvidarme y no sufrir, hago inmediatamente el llamado a la función principal con la condición de que el módulo se esté ejecutando. Pruebo y veo que el título aparece. Listo. Bárbaro. Vamos al desarrollo de la función principal. Dijimos que los arreglos que vamos a cargar tienen dos tamaños, n y m. Entonces, en n vamos a ingresar el tamaño del primer arreglo, reemplazando el input de este valor por la función de validación que ya venimos usando hace un tiempo. O sea, vamos a poner validar mayor que, de nuevo, 0, y el mensaje sería ingrese tamaño del primer arreglo, porque son dos. Ingrese tamaño del primer arreglo. Esta función de validación la habíamos hecho antes en este módulo general, entonces ahora simplemente vamos a importar ese módulo para contar con la función de validación que no la profundizamos demasiado porque ya la vimos varias veces también en clases anteriores. From general, import asterisco. Profe, ¿me deja ver el general? Porque no lo vi recién, Ah, por eso. ahí está. Justo les iba a ofrecer si querían que les preste el módulo para hacerle import en el parcial. Ah. El módulo que se llama caracteres, que valida vocales, consonantes, todo eso. Si quieren, bueno. Lo piensan y cualquier cosa me avisan fuera del video porque vamos a quedar pegados como en esas cámaras ocultas que hacen en los noticieros. No es el momento de discutir. Gracias, profe. De nada. Bueno, cuando entonces validamos el tamaño de n del primer vector, lo vamos a crear. Lo vamos a llamar b1 a este vector, que va a tener tantos ceros como indica el tamaño de n que se acaba de cargar. Y vamos a llamar a la función read, pasándole como parámetro este vector. Esta función read la vamos a desarrollar dentro del módulo. Y no voy a dejar que se llame B1 el parámetro porque la quiero usar también para B2. Entonces, si bien va a funcionar de la misma manera, para que quede más linda, le voy a llamar B al parámetro, así nomás. Y lo voy a desarrollar. ¿Cómo es este proceso? For i in range, esto se lo van a saber de memoria sí o sí.
del largo de B para cada una de las componentes de B sub I es igual. Y acá puedo llamar un input así nomás porque se trata de un conjunto de números. No me pide que sean mayores ni menores a nada, ni que se encuentren dentro de un intervalo. Ahí te digo, Pedro, cómo hice. Mira, lo voy a borrar y lo hago nuevo. Cuando vos estás acá, ¿sí? Cuando una función no está creada, te aparece esa lucecita. Si no te aparece, vos haces Alt Enter y te despliega este menú. Una de las opciones es crear la función read, create function read. Entonces la tocas y te arma el encabezado allá arriba. Siempre les hago el chiste de que ojalá armara también el cuerpo de la función, pero no. Arma el encabezado y deja un paso ahí para que nosotros desarrollemos el resto del código. Me sugiere como nombre de parámetro, de nada, me sugiere como nombre de parámetro el mismo que yo tengo acá, pero yo opté por cambiarlo por B para que sea aplicable a los dos vectores. Si le dejo B1, anda, vuelvo a decirlo una vez más, pero queda mejor que sea genérica B. Bueno, la carga, repito, de paso les queda acá el repaso, for I in range del len del vector que estamos procesando. Por cada vuelta vamos a directamente en la celda guardar el resultado de un input, porque no hay restricciones de validación. Ahora, si nosotros le ponemos a este mensaje ingrese un número, ¿no? Va a decir, ustedes ya lo estarán anticipando, ingrese un número y no se va a entender mucho qué es lo que estamos cargando. Entonces, cuando nosotros hacemos la carga de un vector, es habitual acompañar el mensaje de carga mostrando B sub 0, B sub 1, o ingrese componente 0, ingrese componente 1, algo así. Entonces, para hacer eso, para unir dentro del input, acuérdense que el input no admite comas, como el print, para separar variables de constantes. Entonces, ustedes le ponen, por ejemplo, ingrese componente, y para poder unir la I acá, le ponen más I, como si unieran dos cadenas. Lo que pasa es que esto es una cadena y la I no es una cadena, es un valor numérico. Entonces, la tienen que convertir, así como convertimos a entero el resultado de input, tienen que convertir a cadena el valor de I para poder unirla con esta otra cadena. Y ya que nos vamos a poner prolijos, del otro lado le ponen otro más y le agregan un 2 puntos ahí, ¿no? Si lo hacemos así, me falta un paréntesis, si lo hacemos así va a decir ingrese componente 0, componente 1, componente tal. Y si no, ya algunos más todavía alocados, porque eran alocados, no, algunos que quieren que quede más evidente que es un vector, le ponen ingrese B sub tanto, ¿no? Y del otro lado el otro corchete, siempre adentro de la cadena. Entonces dice ingrese B sub 0, ingrese B sub 1, ingrese B sub 2. Se los dejo a este, que por ahí es un poco más curioso, para que ustedes lo tengan como modelo. Esto va a ser la carga del primer vector. La dejé como carga manual porque como queremos comprobar que los números estén repetidos o no, si dejamos que sean aleatorios, a lo mejor nunca se repiten y no nos va a servir de mucho, ¿no? Preferible por ahí cargarlos, pero si después nos aburrimos de cargarlos, entonces directamente los hacemos aleatorios, ¿no? Entonces vamos a probar esto. Esperen, y le voy a poner un print a ese primer vector porque si no, no lo voy a ver, ¿no? No voy a ver los datos que tiene si están bien cargados. Entonces voy a hacerlo así nomás, voy a un print medio rústico, pero para ver lo que tiene. Lo ejecuto, ingrese tamaño del primer arreglo. A ver, le voy a decir que tenga 3 elementos. Ingrese B sub 0, ven cómo queda el mensaje, queda bonito, un 4. Ingrese B sub 1, 5. Ingrese B sub 2, 77. Y ahí me muestra que el arreglo se formó con 77, con el 4, el 5 y el 77, así que anduvo bien. Acá me faltó un espacio, sé que soy detallista. Bueno, esta va a ser la carga del primer vector. ¿Cómo es la carga del segundo vector? Exactamente igual. Entonces agarramos estas 3 líneas y las volvemos, es más, podemos tomar las 4 y las volvemos a repetir abajo. Y entonces yo acá voy a poner carga del primer vector.
hasta acá. Acá vamos a poner carga del segundo vector. ¿Qué tiene que cambiar? Ahora el tamaño del segundo va a ser m, porque tienen tamaños distintos. Lo vamos a guardar en dos variables distintas. Entonces, este segundo vector se va a formar multiplicando la celda 0 por m en lugar de n. Y vamos a hacer read sobre b2 y vamos a hacer print sobre b2, ¿sí? Entonces, la función de carga va a servir para cargar el primer vector y para cargar el segundo también. Y ahora, cuando carguemos los dos, va a ser donde me odien y me digan que mejor lo hagamos genérico, digo automático, así que lo vamos a cambiar por automático. Ingrese tamaño del primer arreglo, 3. ¿Ve? Entonces empezamos, cargamos un número, otro número, otro número. Ahí está el arreglo. Ingrese tamaño, dice del primer arreglo, me faltó cambiar el mensaje. Vamos a decir que el otro arreglo tiene 5 elementos y ponemos un número, otro, otro, otro y otro, ¿no? Y entonces acá nos quedó el primer arreglo y el segundo arreglo cargado en el orden que yo lo genere. Bueno, lo único que tengo que cambiar entonces es acá, ingreso tamaño del segundo arreglo, y en estos prints capaz que puedo poner, por ejemplo, un mensajito, aunque sea aclarando que este es el primer vector, ¿no? Voy a poner acá vector 1 para que quede más lindo, nomás sepa lo que estoy mostrando. Acá voy a poner vector 2. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con el proceso. O sea, acá tenemos dos vectores cargados reusando la función read y la función validar mayor que. Los dos procesos iguales. Ahora vamos a lo que sería el proceso en sí, ¿no? El proceso en sí dice que vamos a diseñar una función generate que será la encargada de crear el tercer arreglo B3 a partir de los dos originales B1 y B2. Recordemos que la consigna es que todo elemento que esté en B1, que todo elemento de B1 que esté también en B2 se tiene que agregar a B3. Entonces vamos a hacer una primera estrategia básica que luego tendremos que refinar un poco. Va a consistir en recorrer el arreglo B1 con un ciclo y comparar cada componente, ¿sí? El elemento B0, B1, B2, con todos los otros elementos de B2 para ver si están repetidos. Cuando se detecte que están repetidos, entonces se agrega al vector B3. El vector B3 no puede tener un tamaño preestablecido porque no puede ser ni el igual a B1, ni igual a B2, ni igual a la suma de ellos dos, porque no va a contener todos los elementos de los arreglos, sino que va a contener solo los repetidos. Entonces el arreglo B3 lo vamos a tener que generar vacío e ir agregando poco a poco los elementos que se repitan. Vamos a poner entonces acá, esto ya va a ser el proceso. Vamos a poner que B3 es igual al resultado de llamar a la función generate pasándole como parámetro el vector B1 y el vector B2. O sea, a partir de B1 y B2, o tomando como datos B1 y B2, la función generate nos va a dar como resultado el vector B3. Ese es el planteo que estamos haciendo acá y ahora vamos a desarrollar la función generadora. Esta función, encargada de armar el vector, va a estar aquí dentro. Vamos a crear de nuevo la función generate y vamos a hacer lo que propone como primera estrategia la ficha. Vamos a hacer un recorrido del primer vector for i in range del len de B1, ahí está, del len de B1. Y entonces ahora tenemos que preguntar, tipo, si, sería algo así, ¿no? Aunque no va a quedar así. Si B1 sub i está en B2, ¿no? Tendríamos que poder hacer esta pregunta. Para poder hacer eso, vamos a tener que recorrer B2
comparándolo contra esta primera componente de B1. Y para eso necesitamos un ciclo anidado, parecido a lo que hacemos con el ordenamiento, ¿no? Vamos a plantear otro ciclo acá, dentro de este, que recorra el vector B2. For J in range, tiene que ser otra letra, por eso generalmente usamos J, puede ser cualquier otra, pero normalmente usamos IJ, recorre el segundo vector. Y entonces, aquí, dentro del segundo ciclo, pregunta si B1 sub I es igual a B2 sub J. Si son iguales, nosotros tenemos que hacer que este elemento, el B1 sub I o el B2 sub J, porque tienen el mismo valor, se copien o se agreguen en el vector B3. Es decir, que el vector B3 en principio va a estar vacío. Vamos a definirlo vacío. Podemos hacerlo así, llamando a la función constructora list, o podemos hacerlo con un par de corchetes vacíos. Cualquiera de los dos genera un arreglo vacío. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando encontremos dos que coincidan, entonces vamos a ir a B3, pero no vamos a ir a B3 ni sub I ni sub J, porque si no nos va a quedar un arreglo todo raleado y además no podemos saber cuántos elementos va a tener finalmente. En vez de hacer eso, vamos a hacer B3.append. Entonces, este nuevo elemento que coincide, este elemento de B1 que coincide con otro de B2, se va a agregar a continuación o al final de este arreglo, del arreglo B3. Y al final de todo, esta función generate va a retornar el vector B3. Vamos a hacerle un seguimiento a este método para entender en profundidad cómo funciona. Voy a hacer dos vectores pequeños para que podamos compararlo con cierta facilidad. Vamos a hacer que el primer arreglo tenga, no sé, 4 elementos. Le voy a poner, a ver, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y el tamaño del segundo arreglo, vamos a hacer un arreglo más chiquito, de 2 elementos, que solamente tenga el 4 y el 6. O sea, los elementos de B1 son estos, ¿ven? Ahí está. Y los elementos de B2 son estos. ¿Cuáles deberían quedar en B3? El 4 y el 6. Vamos a ver cómo se comporta esto. Yo voy a pasar aquí, la I vale 0. Y empiezo el recorrido de B1. La I vale 0, sé que voy a procesar el 3. La J también vale 0. Y empieza el recorrido de B2, que tiene estos dos elementos, el 4 y el 6. Entonces ahora pregunta, si el 3, que si B1 sub 0, es igual a B2 sub 0, la respuesta es no, así que no pasa nada. Vuelve a preguntar, ahora si B1 sub 0 es igual a B2 sub 1. Ven que cambió la J, o sea que ahora compara con el 6. Como tampoco es igual, termina este ciclo, ¿ven? Termina el ciclo de la J y vuelve al ciclo de la I. Claro, Pedro, es lo mismo poner el de B1 o el de B2 porque son iguales en B3. Sí, cualquiera de los dos se agrega a B3. Vamos ahora con el siguiente. Ahora I vale 1 y J va a tener que volver a empezar el recorrido para comparar este 4 contra estos dos. Entonces va a valer I vale 1 y se va a quedar valiendo 1. J va a empezar de nuevo en 0. Cuando compare la componente 1 de B1 con la componente 0 de B2, se va a dar con que son iguales. Entonces el vector B3, que por el momento está vacío, va a incorporar ese número. Entonces cuando nosotros hagamos esto, ¿sí? Va a decir que son iguales y fíjense que en el vector B3 empieza a haber un 4. El 4 es el primer elemento. Volvemos. Ahora comprueba con J que valga 1. Esto ya nos denota que no es ideal este proceso, ¿no? Porque ya encontramos que estaba repetido y lo mismo seguimos preguntando. Acá habría que parar un poco la vuelta, pero no importa. Ahora la I vale 2, o sea, voy a procesar el 5. El 5 no va a ser igual ni al 4 ni al 6 del otro vector. Entonces vamos a ir
con i que vale 3, la última componente de B1, y se va a comparar ese 6 contra el 4 y el 6 de B2. Con el 4 no va a ser igual, sí va a ser igual al 6, entonces se va a agregar en B3 este nuevo elemento, ¿ven? Y ahora quedó un 4 y un 6, o sea, B3 quedó igual a B2, ¿sí? Porque están todos los valores repetidos de B2, en B2 están todos iguales a alguno de B1. Entonces termina esto y nos retorna B3. Ese B3 es el que nosotros vamos a presentar en pantalla como resultado. Yo no le hice ningún print, así que lo voy a detener acá, pero ese B3 es el resultado que estamos necesitando. Vamos a poner acá resultados y vamos a poner print valores repetidos en B1 y B2 y mostramos el valor de B3. Ah, yo le había puesto vector 1 acá. Bueno, podría poner vector 1 y vector 2 para que quede más claro. No, me gusta así. Ah, era indecisa. Bueno, vamos a dejar. Vamos a probarlo otra vez, pero sin interrupciones. Vamos a ejecutar acá. Tamaño del primer arreglo, 4. Voy a poner los valores, 5, 7, 8, 9. Y en el segundo arreglo voy a poner un 5. No, 3 elementos voy a poner. Y voy a poner un 5 para que se repita el 5. Voy a poner otro número que no esté. Y voy a poner el 8. Entonces ahora me dice valores repetidos, 5 y 8. Está funcionando bien. Hasta acá funciona. Entonces, ¿por qué el enunciado habrá hecho tantas aclaraciones sobre las repeticiones? Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. Esta parte la hicimos, ¿sí? Aquí está el código de lo que acabamos de hacer. Ahora dice, ¿y si hay valores repetidos en B2? Dice, podría ocurrir que B2 contuviese más de una vez un mismo número que también esté en B1, ¿no? O sea, ahora estamos viendo este caso. B2 tiene valores repetidos internamente que a su vez están en B1. Entonces, esto dice va a generar que la función generate repita ese valor en B3. Ahora lo vamos a comprobar. ¿Por qué va a suceder eso? Porque dentro del ciclo que recorre B2, cada vez que encuentra un valor igual al de B1, lo agrega. ¿Cuál es la manera obvia de agregar esto? Poner un break. Apenas encontramos una igualdad entre B1 y B2, es suficiente razón para agregarlo a B3 y entonces le ponemos un break. Y el código queda igual que antes, pero con un break apenas coinciden los dos elementos y por supuesto luego de hacer el append, ¿no? Porque si no, no vamos a hacer ningún append. ¿A qué se refiere esto numéricamente? Se los muestro. Si nosotros en este problema hacemos un vector, voy a hacer cada vez más pequeño para que no perdamos tiempo en la carga, ¿no? Tengo un vector con 3 elementos, el 5, el 6 y el 7. Y en el segundo vector voy a poner 2 elementos, pero los 2 elementos son el 5. Entonces fíjense qué pasa con el vector 3. Aparece el 5 2 veces. ¿Por qué? Porque este 5 de b sub 0 coincidió, de b1 sub 0, coincidió con este b2 sub 0. Y luego cuando procesó el b2 sub 1, volvió a coincidir, entonces lo volvió a agregar. Como la respuesta a este if es verdadera 2 veces, las 2 veces hace el append. Por eso, lo que nos proponen la ficha como solución y lo que vamos a hacer ahora es colocar acá un break. De manera que la primera vez que coincidan los elementos, ese valor se agrega a B3 y no se vuelva a repetir. Probémoslo una vez más con el mismo caso de recién. Voy a poner un arreglo de 3 elementos que tiene un 5, un 6 y un 7. Y en el segundo arreglo, 2 elementos, un 5 y otro 5. Y ahora ven que los valores repetidos aparece el 5 una sola vez. Si hubiera más repeticiones, decís Luca, o sea, si en el vector 2 hubiera
más repeticiones del mismo número o si hubiera otro número repetido. Así probamos eso antes de pasar al que sigue. Si se repite más veces o si se repiten otros números, me estás preguntando. Vamos a probar acá, yo voy a ir cargando 5, 6, 7, 8 y en el otro, claro, está bien. Varios números repetidos, probemos. El tamaño del primer arreglo va a ser 4. Voy a cargar un 5, un 6, un 7 y un 8. Tamaño del segundo arreglo, 4. El 5, otra vez el 5, el 8, otra vez el 8. Igual funciona. ¿Por qué? Porque al primer 5 que coincide, corta. Luego procesa el 6, el 7, el 8. Al primer 8 que coincide, corta. Y no pregunta por el que sigue. Incluso si no están en orden, funciona, que por ahí también está interesante para probar. Pongo el 5, el 6, el 7 y el 8. Ah, esa es la pregunta que hizo José Marcos. Es la que le dije que me pregunte para adelantar la siguiente diapositiva. Le tocó a él también esta vez parte del libreto. Ahora la leo en voz alta, Marcos. Terminemos esta. Si en las repeticiones, decía yo, no están en orden, por ejemplo, si aparece el 8 primero y luego el 5 y luego de nuevo el 8 y luego de nuevo el 5, lo mismo queda bien. ¿Sí? A la primera coincidencia del 5, que en este caso va a ser esta, lo agrega, y a la primera coincidencia del 8, que va a ser esta, lo agrega. Pero la pregunta que hizo José Marcos es la que viene a continuación en la siguiente diapositiva. Y dice, si hay valores repetidos en B2, ajá. ¿Y si hay valores repetidos pero en B1? O lo que él pregunta, si se repiten en el mismo vector. La solución anterior resolvió el problema de las repeticiones en B2. Pero si el valor está repetido en B1, se va a multiplicar, o sea, se va a repetir en B3 también, por el mismo motivo. Cuando vuelva a coincidir con uno de B2, lo va a volver a agregar. Entonces, lo que hay que hacer acá es un poquito más sofisticado. Hay que buscar el valor de B1 antes de buscarlo en B2 en B3. Hay que ir a B3 a ver si el valor que estamos procesando no se incluyó ya en B3. Y solo si no se incluyó, hacer la comparación con B2. Suena más largo de explicar que lo que termina siendo en código. Claro, va a ser una bandera, como dice Luca. Mira, miren, acá está el código y ahora lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? En el mismo ciclo que teníamos antes, esta es la búsqueda que teníamos hasta recién, la de acá abajo, la que busca en B2. Ahora vamos a condicionar esa búsqueda a una bandera previa. Si el número no existe, if not existe, o si existe en B3 es falso, entonces busco. ¿Y cómo voy a determinar si existe en B3? De la misma manera que recién, recorriendo B3 y comparando con B1. La diferencia es que en vez de hacer append o lo que hice acá, simplemente cambio la bandera a true, ¿sí? Es una simple búsqueda secuencial de el valor que se encuentra en B1 dentro de B3. Ahora lo programamos, pero les dejé el fragmento ahí de código en la presentación para que se entendiera cuál era el cambio. O sea, todo este proceso es el proceso de comparar B1 con B2, ¿no? Pero ahora, antes de eso, tenemos que comprobar si el elemento en B1 no se encuentra aún en B3. Ese va a ser un paso previo. Esa búsqueda va a ser parecida a esta, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar recorriendo, perdón, puse mal los comentarios, estos comentarios van adentro del ciclo. Disculpen, acá vamos a poner el comentario acá, porque vamos a aprovechar el recorrido de B1. Me equivoqué de ubicación. Antes de pasar a este ciclo, que para la componente 0 de B1 recorre todo el vector B2, vamos a poner otra búsqueda acá que recorra B3. Podemos usar la misma variable J porque total se va a reiniciar, o si les confunde le ponen una variable K, no sé, otra variable si quieren. Se puede usar la misma, yo usé la misma, código tiene la misma, así que lo dejé así, pero si les resulta confuso, pueden usar una distinta. Acá, el segundo recorrido entonces va a ser de
el vector B3. Va a haber un recorrido previo del vector B3, que va a comparar si B1 sub I es igual a B3 sub J. Recordemos que B3 en principio está vacío, entonces uno se podría preocupar acá de decir qué va a pasar con este ciclo. La realidad es que cuando el vector esté vacío, len de B3 vale 0. El rango de 0 es un rango vacío, o sea que este for nunca se va a ejecutar cuando esté el B3 vacío, el B3 recién creado, por lo tanto no es algo que les tenga que preocupar. Funciona bien incluso cuando el vector está vacío, porque simplemente no entra al cuerpo del ciclo. Bueno, entonces cuando las dos componentes son iguales, a diferencia del caso anterior, nosotros lo que queremos es alertar de que ya está, no queremos agregarla ni nada de eso. Entonces, como dijo Luca antes, vamos a usar una bandera que empiece pensando que no existe en el otro vector y que en caso de que lo encuentre, lo pasa a true. Y en todo este tipo de búsquedas secuenciales, ahora que ustedes han aprendido que la búsqueda binaria, si el vector está ordenado, es más adecuada que la secuencial y todo eso, sabemos que la única ventaja que podemos darle o mejora que podemos hacerle a la búsqueda secuencial es cortar cuando encontramos el elemento buscado. Y ese corte se hace por medio de un break. Entonces, cuando coincida un elemento de B1 con un elemento de B3, en este ciclo anidado, prendemos la señal y cortamos la búsqueda. Esta búsqueda previa condiciona o determina si vamos a comparar o no con B2. Entonces, este for queda todo dentro de una pregunta que dice, if not existe, ¿sí? O si existe es igual a falso, como quedó acá arriba. Si existe es igual a falso, solo en ese caso buscamos B1 con B2. Entonces vamos a decir, solo si el elemento en BU no existe en B3. Bueno, pongo no te existe, está bien. ¿Les gusta más no te existe? Pongo no te existe. Queda más lindo, la verdad. Bien, entonces con esta comparación, ahí sí nos aseguramos. Si hay valores repetidos en B1, lo vamos a encontrar en B3 al repetido y no va a pasar a la segunda parte del proceso. Esta señal de existe, ojo con eso, es para cada uno de los elementos de B1. Entonces no se pone en falso acá arriba, como acostumbramos a hacer al principio de todo, porque si no, una vez que un elemento esté repetido, la variable existe va a seguir siempre valiendo true. Lo que corresponde es que se vuelva a falso cada vez que damos una vuelta en el B1. Voy a hacer un seguimiento acá una vez más porque ahora amerita, le metimos mucha mano a este código, así que vamos a hacer un seguimiento para comprobar cómo es esta situación. Acá nos estamos enfocando más bien en el caso de repeticiones en el primer arreglo. Voy a poner para la primera vuelta un tamaño pequeño. Voy a decir que son 3 elementos, que el primero va a ser, no sé, un 4, el otro va a ser de nuevo un 4 y luego un 5. Si el elemento repetido no está en el segundo arreglo, no va a pasar nada, ¿no? Porque no van a coincidir. Tampoco hubiera pasado nada en el caso anterior. Tienen que ser repetidos dentro del arreglo y que también estén en el otro. Entonces, para el segundo arreglo voy a hacer un arreglo de 2 elementos que tenga el 4, pero que después tenga otro valor cualquiera. Y vamos con ese conjunto a ver cómo se comporta. Empezamos con el recorrido de B1. La I vale 0. Existe, falso. Buscamos B3. B3 en este momento está vacío. Ven que sale del ciclo sin haber hecho ningún cambio. Entonces acá comprueba, ¿no existe el elemento de B1 en B3? No, B3 no tiene nada. Así que empieza a hacer la comparación. Lo compara con el primer elemento de B2 y coinciden. Entonces lo agrega a B3 y corta
este segundo ciclo, lo cual lo hace volver al ciclo más grande del anidamiento, al que recorre B1. Ahora, la I de B1 vale 1. Va a trabajar en este segundo 4. Mientras tanto, en B3 ya hay un 4, que fue el primero, el que coincidía, que coincidía con este. Empieza diciendo existe, es falso. Recorre el arreglo B3. Ahora el arreglo B3 tiene un elemento, entonces va a entrar a este ciclo. Y va a comparar B1 sub 0 con B3, también B1 sub 1, quiero decir, porque la I vale 1, con B3 sub 0, porque la J vale 0. Si coinciden, entonces enciende la señal y corta el ciclo. Cuando viene acá, esa señal está encendida, porque acaba de coincidir. ¿Existe? ¿Es falso? ¿No te existe? No, no se cumple esta condición. Entonces no entra a la búsqueda. Y así es como en B3 nos quedó un solo 4. Cuando ahora avance una vuelta más y la I valga 2, voy a estar procesando el 5. Entonces el 5, lo primero que vamos a hacer es controlar si existe dentro de B3. Fíjense que existe volvió al valor falso, porque nosotros lo estamos inicializando dentro del ciclo de las I. Como existe falso, empieza la búsqueda. Compara primero este elemento que está en la posición 2, el 5, lo compara contra el elemento que está en la posición 0 de B3, o sea, la única que tiene por otro lado, que es este 4. ¿Son iguales? No. Avanza uno más y ahí se le acaba B3 porque tiene un solo elemento y entonces dice, ¿no te existe? Sí, bien. Sigo y comparo con B2. Vuelvo a comparar el 5 ahora contra los elementos de B2. ¿Es igual al primer elemento de B2? No. ¿Es igual al segundo elemento de B2? Tampoco. Termina, vuelve al ciclo más grande y acá ya no quedan elementos en B1 por procesar, así que sale y termina. Resultado, en la consola, solamente el 4 como valor repetido, que esa es la realidad. El único que está repetido es el 4 y aparece en la lista un solo 4. ¿Se entendió? Me parece que por ahí son problemas que son más largos de hablar que de mostrar. Yo lo había hecho y en la solución que les dejo acá la solución definitiva, ¿sí? Lo había hecho con valores aleatorios para no estar ingresando por teclado. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer, si lo quieren cambiar por valores aleatorios, se los dejo también para que tengan los dos ejemplos, es poner un intervalo pequeño de aleatorios para que se den muchas repeticiones, ¿no? Si ustedes hacen un random entre 0 y 100, y es raro que salga dos veces el mismo número. Pero esto está bueno para probar con un vector más grande. Entonces, por ahí ustedes, si bien ya tienen programa del input, pueden, si quieren, comentarlo por un momento, ¿no? Voy a poner acá el import del random, como para dar por terminado esto, import random, y poner random.randint, y lo vamos a hacer que vaya así entre, no sé, 0, bueno, entre 1 y 10, que nos dé un conjunto de valores entre 1 y 10. ¿Esto qué nos permite? Cuando nosotros ponemos valores aleatorios, nos facilita generar arreglos más grandes y no volvernos locos cargando. Tamaño del primer arreglo, hago un arreglo de 10, ¿sí? Y ahí me lo genero. Fíjense que ahí nomás el val número 3 está repetido 3 veces. El número 1 está repetido 3 veces. Y hacemos el otro arreglo, lo voy a hacer, no sé, de 8 elementos. Y entonces vemos que el 3 está 2 veces también acá. Bueno, el resultado a simple vista no repitió ninguno, que ya es una buena señal, y luego puso el 5, que está en los dos, puso el 6, que está en los dos, puso el 1, que está en los dos, puso el 2, que está en los dos, y puso el 3, que también está en los dos, así que funcionó bien. ¿Hay alguno que se quedó afuera? Sí, este 10. Este 10 no participó del chiste. Bueno, tienen los dos modelos entonces, hecho con valores aleatorios y hecho con carga por teclado.
En este caso, como les decía antes, por ahí al principio por lo menos hace falta la carga por teclado para elegir el ejemplo que uno quiere comprobar y ya después hacer que siga andando. Bueno, desde acá nos queda el último problema, que no es tan difícil, pero está interesante también. Así que yo les diría que hagamos una pausa. Son las 5:20. Vamos a hacer una pausa en este Eso, momento. profe, un descanso, por Un favor. descanso, sí, sí, sí. A ver, voy a pausar la grabación. Bien, vamos ahora con la segunda parte entonces. El problema 41, secuencia de K en K. Dice, cargar por teclado un arreglo de longitud n y determinar si los elementos del mismo están en secuencia de K en K, siendo K un número que se ingresa también por teclado. Por ejemplo, en un vector que contiene 2, 5, 8, 11, 14, está en secuencia de 3 en 3. Cada elemento tiene 3 más que el anterior. Y lo mismo el segundo, 4, 6, 8, 10, está en secuencia de 2 en 2. De nuevo, cada elemento tiene K valores más, tiene K más que el anterior. Se plantea entonces resolver esto con una función sequence, ¿no? Previa generación del arreglo, obviamente. Así que primero vamos a generar el arreglo. Y luego, esa función va a retornar verdadero o falso según si los elementos están o no en secuencia. ¿Qué hará? Empezará desde la casilla 1 en vez de la casilla 0 para poder preguntar por la anterior. ¿Y cómo va a preguntar por la anterior? Como i menos 1, ¿sí? Si la actual es la casilla i, la anterior es i menos 1. Por eso vamos a empezar el recorrido desde la casilla 1 para tener contra qué comparar, porque la primera no tiene contra qué comparar. Entonces, si esa condición se cumple, no pasa nada. Si no se cumple, entonces ponemos falso inmediatamente. Se va a comportar como una bandera. La primera vez que no haya un salto de K en K entre los elementos que forman el arreglo, es suficiente para descartar el proceso y decir que no se encuentra en secuencia. Vamos a hacerlo reciclando el código que tenemos de antes, así tal vez por primera vez en el año pueden terminar la clase un ratito antes. Podemos terminar la clase un ratito antes. Voy a hacer un nuevo script, un nuevo módulo, y le voy a poner P41 por problema 41. De nuevo, hacemos un método principal. Ya saben lo que tienen que practicar para el parcial este y el que sigue, ¿no? Hacer un método principal, ponerle un título y llamarlo con la condición de que sea un módulo en ejecución. Play, anda, sí, perfecto. ¿Qué sigue? Ingresar por teclado el tamaño del vector que vamos a procesar. N, validar mayor, bla. Para que me facilite la vida, voy a ir importando directamente el módulo general. Acuérdense que este general lo hice yo misma, ¿no? Que se los mostré antes. No es que es un módulo mágico. Está programado por mí y dentro de este proyecto. Ya se los mostré en el ejercicio anterior. ¿Para qué hago el import primero? Para poder hacer validar mayor que y que me ayude a armarlo directamente. Validar mayor que 0, ingrese tamaño del vector. Y luego hacemos que ese vector se inicialice con una celda que tenga un 0 multiplicado por n. Y luego llamamos a la función read y le pasamos el vector que tiene que cargar. La función read, alt, enter, la creamos. En vez de copiarla del otro ejercicio, la voy a crear para mostrarles que se puede hacer muy rápido. Hacemos for i in range del len del arreglo que vamos a cargar. B sub i es igual y hacemos un input porque los valores pueden ser cualquier número, así que no hace falta validar nada. Ingrese B sub, y repito el truco de antes, lo concateno con la i convertida en cadena y del otro lado le pongo el corchete de cierre y los dos puntos.
Si no, le ponen ingrese un número y todos felices, ¿no? Lo importante es hacer un input que se vaya quedando en este vector. Y antes de seguir adelante, imprimo el vector para ver si se está cargando bien. Vamos a hacer un vector pequeñito, 3 elementos, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Bien, las 3 cualquier cosas quedaron en el arreglo. Ahora vamos a la función sequence, que es la que nos ocupa. Estos entonces, vuelvo a separar, estos serían los datos. El proceso es llamar a la función sequence, que todavía no existe, pasarle el vector y además del vector, ¿qué necesita saber esta función? ¿Cuál es la secuencia que tiene que comprobar? ¿Cuál es el valor k? Entonces le pasamos esta variable k, este valor k, y ese valor lo tenemos que ingresar por teclado. No sería tampoco un número para... Me parece que no sería tampoco un número para validar porque una secuencia negativa. Bueno, no, lo hagamos positivo para que funcione mejor. Copio este ingreso que tengo aquí arriba, aprovecho, y le pongo que el k también sea positivo y le digo ingrese valor de k. Cuando el usuario haya ingresado el valor de k, ahora sí tengo los dos datos que necesita la función secuencia y la respuesta va a ser si está en secuencia o no, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner OK si les parece un resultado o en secuencia, ¿sí? Que la respuesta sea si está en secuencia o no. O pusimos todo, bueno. Entonces después preguntamos si está en secuencia y hacemos un print, porque estos resultados booleanos no se muestran así nada más porque quedan medio feos. Ponemos el vector si está en secuencia, podemos ponerlo más lindo, de k en k, ¿no? Entonces nos va a decir está en secuencia de 2 en 2, de 4 en 4, según como el usuario, el valor que el usuario ingresó. Y en caso contrario, o sea, en el else, el vector no está en secuencia. Si son todavía más obse, pueden poner el sí y el no solamente en una variable y hacer el print una sola vez acá al final. Bueno, ¿cómo va a ser la función secuencia? La función secuencia tiene que, vamos a crearla antes que nada, tiene que recorrer el vector principalmente. Entonces vamos a decir for i in range del len de este vector. Tiene que recorrer el vector. Y para cada elemento tiene que preguntar si el elemento actual menos el anterior es k, ¿sí? O sea, si la diferencia entre ellos es igual a k. O también se podría preguntar si el elemento actual es igual al anterior más k. Es lo mismo. Tenemos que saber si la diferencia entre ellos dos es k. Entonces preguntaríamos si b sub i es igual a b sub i menos 1. Ahí preguntaríamos si son exactamente iguales. Si queremos comprobar las secuencias, tenemos que decir si es igual a b sub i menos 1 más k, al anterior más k. O también podemos decir, como decía recién, si la resta entre bi y bi menos 1 es igual a k, si la diferencia entre ellos es igual a k. Como este proceso compara con el elemento anterior, necesitamos que exista un anterior. Por lo tanto, este range no puede empezar en 0, sino que tiene que empezar en 1. Para comparar con el anterior, la celda 0 no tiene anterior. Entonces el recorrido empieza en 1. Cuando sean iguales, o sea, ¿qué conviene hacer cuando uno trata de detectar una anomalía? Si se acuerdan cuando presentamos las banderas. Conviene usar la bandera para encenderla o apagarla solo ante la anomalía, ¿no? Solo ante el caso raro que estamos buscando. Que se deje de cumplir algo es más fácil de controlar que decir se sigue cumpliendo, ¿no? Por ahí es otra manera de decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a empezar suponiendo que el vector está en secuencia. Y ante cada if, la pregunta no va a ser si la resta es igual, o sea, si la diferencia entre ellos es igual a k, sino si es distinta de k.
En el caso de que sea distinta, de que la separación o el incremento entre los dos elementos sea distinto de acá, significa que no está en secuencia. En secuencia es falso. Y no solo eso, sino que ya no tiene sentido seguir adelante con el procesamiento, entonces le pongo acá un break. Cuando la función termina, retorno la bandera. Otra posibilidad, como ya habíamos visto durante las búsquedas, es directamente ante el caso de que no sea K la diferencia, retornemos falso y sabiendo que la instrucción return es cancelativa, o sea que cuando llegue a este punto nunca va a salir del ciclo, va a abandonar la ejecución de la función, dejar aquí afuera el retorno true y ya no necesitamos la variable auxiliar. Se hace el recorrido, si la diferencia entre dos celdas es distinta de acá, se retorna falso y se acabó el proceso. Y el retorno de true solo se logra si en todo el ciclo siempre la diferencia entre las dos celdas fue igual acá. Lo probemos con un conjunto de valores. Vamos a poner un vector de 3 elementos, 2, 4 y 6. El valor de K tendría que ser 2 en este caso, y dice que está en secuencia de 2 en 2. Si lo ejecuto de nuevo y ahora pongo un vector de tamaño, no sé, de nuevo 3, vamos a ponerlo de 5 en 5, 5, 10, 15, también anda. Y voy a probar que se salga 1 de la secuencia, 3, vamos a poner 5, 10 y 20. Y el valor de K, 5. Entonces me dice, no están en secuencia de 5 en 5. ¿Bien? Este último es más sencillito, me parece, pero les queda igual la solución acá toda planteada. También está así en la ficha. Es otro que arranca haciendo la función sequence y al final muestra el programa completo. Entonces se los quería dejar paso a paso para que lo tengan a mano por si por ahí no entienden cómo llegó a ese punto. Bueno, acá terminamos con la presentación. Tienen casi 15 minutos. Y claro, si usan random, José Marco, es como bastante poco probable que suceda eso, ¿no? Tendrías que hacer un random que sume algo al valor anterior, por ejemplo, hacer un primer random y después sumar, sí. En este caso no conviene tanto la validación porque no vas a poder saber si funciona. Cuando es muy específico, conviene hacer una prueba especial. Bueno, yo los dejo acá, voy a dejar acá por lo menos la grabación